Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Salas y soy nutrióloga y maestra en ciencias. Estoy estudiando el doctorado en fisiología y fisiopatología en metabolismo humano y hoy voy a hablarles sobre el microbiota intestinal y su rol en el metabolismo del colesterol. El microbiota intestinal es un conjunto de bacterias, virus, hongos que están en el intestino. Bueno, no solo en el intestino, sino en todo el tracto gastrointestinal, desde la boca, esófago, estómago, intestino corto, colon y, bueno, hasta el ano. Entonces, este conjunto de bacterias y microorganismos van a permitir que protegernos contra otras bacterias y microorganismos que son patógenos, es decir, que son dañinos del exterior. Entonces, nos van a proteger, nos van a también a dar energía, ya que permiten transformar ciertos alimentos o ciertos nutrimentos de los alimentos en energía y nos van a permitir también, van a reforzar nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, el colesterol es un lípido o una grasa que es indispensable en la vida celular. El colesterol está en nuestras células, en las membranas celulares, está dentro de la célula y permite funciones tanto neuronales como endocrinas, hormonales y otras funciones importantes en el metabolismo humano. El colesterol, una vez que ya pasa a la sangre, va a ser transportado por las lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Las lipoproteínas de baja densidad son las LDL, conocidas como colesterol malo, y las proteínas de alta densidad son HDL, conocidas como colesterol bueno. Entonces, estas lipoproteínas van a permitir, el LDL va a permitir transportar el colesterol del hígado a los diferentes órganos del cuerpo, y el colesterol HDL al contrario va a permitir recoger ese colesterol de los diferentes órganos para llevarlos para excretarse ese colesterol. El colesterol LDL va a considerarse como colesterol malo, ya que se va a pegar en las arterias y va a obstruirlas. Entonces, al ser obstruidas estas arterias por la placa de ateroma, que así se le llama comúnmente a estos depósitos de grasa en las arterias, va a taparse las arterias y entonces se va a ocasionar un infarto o un accidente cerebrovascular. Por esa razón es tan importante hablar del colesterol, ya que de las primeras causas de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, infartos, accidentes cerebrovasculares, entre otras. Y el colesterol va a ser, como dije, indispensable en ciertas funciones metabólicas, pero también en exceso puede ser perjudicial. Entonces, hay pacientes que tienen hipercolesterolemia, ya sea familiar o de otro tipo. La más común es la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es un tipo de hipercolesterolemia, que la hipercolesterolemia es el exceso de colesterol en la sangre. Entonces, al tener exceso de colesterol en la sangre, ya sea el colesterol total o bien el colesterol LDL, vamos a tener un riesgo de ateroma más importante, es decir, un riesgo de que se nos tapen las arterias mucho más importante que el de otras personas. Entonces, la hipercolesterolemia familiar es sobre todo genética, pero se puede modular a través del entorno, como es la dieta,
el ejercicio, la actividad física, no fumar, no tomar. O sea, el tabaquismo y el alcoholismo también son factores de riesgo para tener colesterol elevado en la sangre. Entonces, tenemos que tener un estilo de vida saludable para controlar también los niveles de colesterol en sangre. Por otra parte, el microbiota intestinal va a ser determinado por diferentes factores, tanto genéticos como el modo de parto, por ejemplo, si es por vía vaginal o por cesárea, si la madre dio pecho a su hijo, va a determinar eso el microbiota intestinal del hijo. También va a ser determinado por la alimentación que llevó la persona desde su infancia, la adolescencia, la edad adulta, y por el tipo de alimento que consumió, por ejemplo, si son alimentos ultraprocesados o alimentos más naturales que vienen de las plantas, y también por otros factores e incluso genéticos, como bien lo mencioné. Ahora, ¿cuál es el rol que juega el microbiota intestinal en el metabolismo del colesterol? El microbiota intestinal va a permitir convertir el colesterol en otro compuesto llamado coprostanol. Es decir, cuando ingerimos un alimento conteniendo colesterol, ya sea un huevo o una carne o cualquier otro alimento de origen animal, vamos a convertir ese alimento, o bueno, esos nutrimentos del alimento, pasar el colesterol en coprostanol gracias a la flora intestinal, gracias a los microorganismos, a las bacterias de nuestra flora intestinal. Entonces, todavía no se descubren exactamente cuáles son esas bacterias que permiten esta transformación del colesterol en coprostanol, pero están algunos estudios muestran que son las bacterias de tipo Eubacterium o las bacterias como Bacteroidetes SPD8 o otro tipo de bacterias, pero estas bacterias son bacterias coprostanolígenas que van a permitir, como dije, transformar el colesterol en coprostanol. Cuando se transforma el colesterol en coprostanol, este coprostanol va a ser excretado por medio de las heces fecales, y entonces algunos estudios muestran que cuando pasa esa transformación permite disminuir la colesterolemia o el colesterol en sangre. También el microbiota intestinal va a permitir transformar los ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares primarios provienen de la bilis, entonces los va a transformar en el intestino grueso. Entonces, como conclusión, el microbiota intestinal va a componerse de diferentes microorganismos vivos que van a estar en nuestro tracto gastrointestinal y que van a permitir transformar los nutrimentos de los alimentos ya sea en energía o en otros compuestos, como en este caso del colesterol lo va a transformar en coprostanol, o los ácidos biliares que provienen del colesterol los va a transformar en ácidos biliares secundarios, y esos van a ser reabsorbidos también para ciertas funciones metabólicas. Entonces, todo esto va a ser importante en el metabolismo y la regulación del colesterol en la sangre, y va a ser importante también para evitar infartos, para evitar ciertas afecciones cardiovasculares. Entonces, llevar un estilo de vida saludable tanto en la alimentación, hacer actividad física, evitar el tabaco y el alcohol va a ser primordial para mantener y regular el colesterol en la sangre, es decir, la colesterolemia. Y pues agradezco mucho a Carolina Chaires, que fue
la que me invitó a este programa y a todo su equipo por esta invitación.